¿Alguna vez has sentido el peso de toda una vida de devoción medido fríamente por el valor de un animal moribundo? Esa era la cruel ecuación que Helena enfrentó mientras el viento cortante raspaba la tierra seca, levantando una polvareda roja que amenazaba con sofocar su propia existencia. Permaneció inmóvil, una pequeña figura contra la inmensidad gris del cielo de aquella era híbrida, sujetando una cuerda deshilachada que la ataba a una mula tan delgada que sus costillas parecían los barrotes de una antigua prisión. El paisaje circundante no era solo de pobreza rural, sino de desolación espiritual. El sonido del viento en las grietas del bosque sonaba como un lamento continuo. Allí, en ese instante, suspendida entre un pasado de servidumbre y un futuro vacío, Helena descubrió el dolor físico de la injusticia, el momento exacto en que el mundo decide que su sacrificio vale menos que el polvo bajo sus botas desgastadas. Dentro de la vieja casa de madera, el aire era acogedor, cálido y olía a café rancio, mezclado con la reciente codicia de los familiares que sobrevivieron al patriarca. A través del cristal empañado por el hollín y el tiempo, las siluetas del hermano mayor y la severa tía se movían como espectros distorsionados, dividiendo la tierra fértil como si cortaran la carne misma de la familia. La lógica que usaban era un veneno disfrazado de tradición, porque Helena siempre había guardado silencio, porque sus manos habían servido sin quejarse, y porque era solo una mujer sin posesiones, solo merecía lo que no le correspondía. Es una verdad aterradora de la naturaleza humana darse cuenta de que, a menudo, quienes más dan son los que terminan con las manos vacías. Helena sintió esta realidad calar hondo, más fría que la brisa que agitaba el dobladillo de su vestido de algodón, marcando la escasez no solo de bienes, sino de humanidad. La mula dejó escapar un resoplido bajo y desigual, un ronco sonido de agotamiento que vibró a través de la cuerda de cáñamo hasta la mano temblorosa y callosa de Helena, creando un anclaje sensorial inmediato a la realidad. Para la familia que observaba con desdén desde el balcón seguro, ese animal era una broma cruel, un insulto final calculado para quebrarla. Una bestia demasiado débil para el arado, demasiado vieja para la descendencia, inútil como juzgaban que era la propia Helena sin un amo al que servir. Pero en ese segundo de absoluto abandono, la narrativa interna comenzó a cambiar. Creyeron que la estaban enterrando bajo humillación, pero al mirar los ojos cansados del animal, Helena no solo vio una carga, vio a la única criatura en ese vasto y despiadado paisaje que compartía su destino. Lo que se suponía que sería el símbolo de su derrota se transformó de repente en el único vínculo vivo que le impedía desaparecer por completo en el polvo del olvido. No había tiempo para vacilaciones, pues el pálido sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, amenazando con sumergir el camino de tierra en una oscuridad que engullía a los viajeros solitarios. Cada segundo que le quedaba, un trocito de su dignidad se filtraba en la tierra de la granja que ya no era suya. Con una respiración profunda, con un sabor metálico a miedo y tierra, Helena le dio la espalda a la casa, acelerando el paso hacia lo desconocido. El crujido de la puerta tras ella sonó como un juicio final, separándola de todo lo que conocía. Caminaba hacia el vacío, sin un céntimo y desprotegida, guiada solo por un instinto primario de supervivencia. ¿Qué sucede cuando alguien que lo ha perdido todo descubre que no tiene nada que temer? El viaje que comienza ahora desafiará todo lo que crees sobre la justicia y la fuerza. Antes de dar el primer paso en este difícil e incierto camino junto a Helena, si esta atmósfera densa e injusta ya te ha conmovido, suscríbete al canal para asegurarte de que sigamos contando estas historias de supervivencia. Y cuéntame en los comentarios,
¿Desde dónde sigues el inicio de este viaje silencioso? Antes de la tormenta de polvo y el silencio del abandono, la vida de Elena era una liturgia de sacrificios invisibles que comenzó mucho antes de que el sol atravesara la neblina baja de los valles. La casa de madera, ahora hostil, respiraba antaño gracias al aliento constante de sus pulmones cansados. Ella era quien cuidaba la estufa de leña en el gélido amanecer, sintiendo el acre olor a ceniza y café fuerte que impregnaba su ropa y su piel como una segunda identidad. Sus manos, marcadas por los finos cortes de la hierba y los callos endurecidos por la azada, conocían cada crujido de las tablas del suelo y cada necesidad de la tierra seca que rodeaba la propiedad, cuidándolo todo con celo maternal. No había descanso ni reconocimiento, solo la repetición hipnótica del trabajo manual que sostenía la estructura familiar, una rutina que abrazaba con silenciosa dignidad, creyendo devotamente que su sudor era la moneda sagrada que le garantizaba un lugar en ese mundo inhóspito. En los últimos años, el mundo de Elena se había encogido para encajar entre las cuatro paredes de la sofocante habitación donde languidecía su patriarca, un hombre cuya dureza de espíritu jamás se había suavizado ante la fragilidad de la enfermedad. El aire allí era denso y estancado, con olor a medicinas viejas y madera vieja, y fue en este espacio tenuemente iluminado donde entregó su juventud, cambiando los días soleados por los lamentos de un padre que apenas la miraba a los ojos. Mientras sus otros hermanos enviaban cartas esporádicas desde ciudades lejanas, llenas de excusas vacías y ausencias prolongadas, era Elena quien se secaba el sudor frío de la fiebre y escuchaba los delirios nocturnos de la mano de un hombre que parecía hecho de corteza de árbol y silencio. Había una ingenua y dolorosa esperanza en su corazón de que esta lealtad se vería, de que el amor demostrado en continuos actos de servicio valdría más que la sangre de quienes habían partido a buscar fortuna lejos. Cuando la muerte finalmente silenció la casa, la llegada del hermano mayor, Tomás, no trajo el consuelo esperado, sino un cambio repentino en la presión atmosférica del lugar, como la llegada de una tormenta de verano. Bajó de su polvorienta camioneta con botas de cuero lustradas, que nunca habían pisado el barro real de esa difícil cosecha, trayendo consigo un aire de autoridad forzada y el olor a tabaco caro que contrastaba marcadamente con la pobreza rural circundante. Su mirada fría no buscaba a Elena para compartir el dolor de la pérdida. Recorrió las cercas, los graneros y los pastos con la precisión calculadora de un topógrafo que tasa bienes baratos. Para Tomás, la granja no era un hogar ni un legado de recuerdos, sino un activo financiero que debía ser liquidado o dominado, y la presencia de su hermana allí era solo un detalle administrativo inconveniente en el nuevo orden que pretendía establecer. Junto a él llegó la tía Matilde, una mujer cuya severidad se dibujaba en las profundas arrugas que rodeaban su boca, vestida con un luto performativo que apenas disimulaba su ansiedad por el reparto de la herencia. Representaba la voz de la tradición distorsionada de aquella región, la que validaba la codicia masculina bajo el pretexto del orden natural de las cosas, mirando a Elena con un desprecio velado que juzgaba su soltería y sencillez como graves defectos de carácter. Matilde y los demás parientes lejanos, que parecían buitres olfateando la oportunidad, ocupaban la sala principal con voces fuertes y risas contenidas, bebiendo el café que Elena había preparado e ignorando su presencia como si fuera parte del mobiliario. Construyeron, entre murmullos y gestos de asentimiento, la cruel narrativa de que la joven no tenía la fuerza ni la inteligencia para gestionar nada, transformando su docilidad en incompetencia para justificar el robo que planeaban llevar a cabo. Elena, acurrucada en la cocina,
escuchando los movimientos desconocidos. En la sala se sentía cada vez más pequeña, una intrusa en su propia historia, rodeada de desconocidos que compartían su apellido, pero no su esencia ni su dolor. La casa, que antes parecía responder a su tacto amoroso, ahora vibraba con la energía depredadora de los invasores que hablaban de progreso y venta, sin ningún respeto por el sudor derramado en ese suelo durante décadas. Apretaba contra su pecho la pequeña fotografía de su madre, oculta bajo las capas de su sencillo vestido de 1960. Algodón, buscando en esa imagen silenciosa una fuerza que sentía desvanecerse rápidamente ante la arrogancia de los hombres y la complicidad de las mujeres de su familia. La vulnerabilidad de Elena no era cobardía, sino el desconcierto de quien ve cómo las reglas del amor y el mérito son reescritas por la codicia. Era una criatura terrenal y cuidadosa, desprevenida para la guerra de roles que se desataba. El ambiente en la granja se volvió irrespirable en los días previos a la lectura final de 1909. La herencia, cargado de una electricidad estática que inquietaba y hacía callar a los animales del pasto por la noche. El viento del exterior golpeaba las frágiles ventanas como una constante advertencia de la naturaleza, mientras que en el interior los susurros cesaban bruscamente cada vez que Elena entraba en la habitación, reemplazados por miradas de condescendiente lástima o irritación apenas disimulada. Tomás caminaba por los pasillos con la postura rígida de quien ya lo posee todo, midiendo las paredes y decidiendo el destino de los objetos que no había ayudado a preservar, mientras Elena servía la última comida en aquella mesa, con un nudo en la garganta que le impedía tragar nada. Todo estaba preparado para la inminente caída. La trampa moral estaba tendida y la sensación de peligro se cernía sobre su cabeza como un hacha suspendida, lista para cortar el único vínculo que la mantenía en pie. El momento de división no implicó gritos ni violencia física, sino una fría formalidad burocrática que hizo la crueldad aún más desgarradora. En la sala principal, donde el polvo danzaba bajo los rayos de luz que se filtraban a través de las cortinas mugrientas, la familia se reunió alrededor de la sólida mesa de roble, una pieza que Elena había pulido incansablemente durante años y que ahora servía de altar para el sacrificio de su futuro. El abogado de la ciudad, un hombre de traje gris y postura impaciente, desdobló los documentos amarillentos con un golpe seco que resonó como un disparo en el tenso silencio de la habitación. Elena permaneció de pie, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, manteniendo la distancia que siempre le habían impuesto, sintiendo el corazón latir erráticamente contra sus costillas, una amarga premonición subiendo por su garganta al observar la postura relajada y victoriosa de sus hermanos y tíos sentados. Tomás tomó el control de la lectura. Su voz grave llenaba el espacio con la autoridad de quien ya se sentía dueño de cada grano de tierra y de cada tabla de aquella construcción. Hablaba de hectáreas, linderos y cabezas de ganado con voraz afán posesivo, repartiéndose las tierras fértiles de la llanura aluvial y los pastos altos entre él y los primos que habían financiado las deudas funerarias. Con cada frase pronunciada se borraba un trozo de la historia de Elena. El huerto que había plantado con sus propias manos fue entregado a un tío lejano. El establo donde había curado terneros enfermos fue anexado a la parte de su hermano. Nadie la miró. La invisibilidad de Elena en ese momento era absoluta, como si su presencia física fuera solo un fantasma incómodo que necesitaba ser ignorado para que la codicia pudiera fluir sin el obstáculo de la conciencia moral. Cuando finalmente se repartieron las tierras productivas y los objetos de valor, dejando solo un silencio denso y la expectativa del resultado, Tomás se aclaró la garganta y se volvió lentamente hacia su hermana, con una sonrisa que no le llegó a los ojos.
El aire de la habitación parecía haberse evaporado. Levantó un último trozo de papel, agitándolo ligeramente en el aire como si fuera un inmenso favor, y declaró que la familia, en su inmensa generosidad, había decidido no dejarla desamparada. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un dulce veneno, antes de que completara la oración que sellaría su destino. Recibiría a Vesta, la vieja mula gris que pastaba en la parte trasera, y la libertad de seguir su propio camino, ya que la casa principal estaría cerrada por reformas y posterior venta. No había tierras, ni dinero, ni techo, solo un animal casi muerto. La mención de la mula provocó una risa ahogada entre algunos familiares, un sonido grotesco que hirió la dignidad de Elena más profundamente que cualquier bofetada. Ese animal era el símbolo supremo de la decadencia de la granja. Flaco, con la piel marcada por las cicatrices de viejos arneses, ciego de un ojo y terco por el agotamiento. Al entregarle esa criatura, no solo le estaban dando una posesión sin valor, estaban haciendo una comparación directa y humillante. Para ellos, Elena y la mula eran lo mismo, bestias de carga, desgastadas por el tiempo, útiles solo mientras podían soportar el peso, y ahora desechables. La brutalidad simbólica de ese gesto era un claro mensaje de que todo el amor y el cuidado que había dedicado a su padre y a la tierra no valían más que la carne dura de un animal viejo destinado al matadero o al abandono. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Un mareo nauseabundo le nublaba la vista mientras intentaba procesar la magnitud de la traición. Buscó la mirada de la tía Matilda, esperando encontrar algún vestigio de compasión femenina o el recuerdo de los días que Elena la había cuidado durante un fuerte ataque de gripe, pero solo encontró una pared de hielo. Su tía se ajustó el chal sobre los hombros y asintió, murmurando que era un reparto justo, ya que Elena nunca tuvo cabeza para los negocios y la mula le sería útil para llevar sus pocas pertenencias a donde quiera que fuera. La validación de la injusticia por parte de otra mujer, alguien de su misma sangre, fue la herida que atravesó el alma de Elena, confirmando que el mal allí no era un accidente, sino un consenso familiar estructurado diseñado para excluirla. Intentando recomponer los fragmentos de su voz, Elena dio un paso al frente, abriendo la boca para recordarles las noches de insomnio, la medicación que había tomado, el mantenimiento de la casa que había evitado que el techo se les derrumbara sobre la cabeza años atrás. Pero las palabras murieron en su garganta, sofocadas por la impenetrable barrera de su indiferencia. Tomás la interrumpió antes de que pudiera empezar, levantando la mano en señal de alto, y dijo con calculada frialdad que el pasado no pagaba las cuentas y que debía estar agradecida por no irse con las manos vacías. Reescribió la historia allí mismo, delante de todos, transformando su sacrificio en la obligación de una hija soltera y su dedicación en falta de ambición, robándole no solo su herencia, sino también la narrativa de su propia vida. La humillación física vino después, cuando le entregaron la vieja cuerda que representaba la propiedad del animal, un objeto sucio y áspero colocado en sus manos limpias como una sentencia. Le dijeron que debía retirar sus pertenencias antes del atardecer, ya que la casa estaría cerrada. La urgencia de la expulsión reveló su miedo oculto, el miedo a que su presencia, con su mirada triste y acusadora, despertara alguna culpa latente o revelara secretos guardados entre las paredes de la casa. Necesitaban que desapareciera, que se convirtiera en polvo en el camino, para poder disfrutar de la herencia sin la sombra viviente de la injusticia que se cernía sobre la cena de celebración que ya se preparaba en la cocina, que ya no era suya.
Elena salió al porche, aturdida, sintiendo el viento en la cara como si la naturaleza intentara despertarla de una pesadilla. Afuera, la mula estaba atada al poste de la cerca, con la cabeza gacha, las costillas visibles bajo su pelaje opaco. Una imagen de desolación que reflejaba a la perfección el estado interior de la joven. Al tocar el hocico del animal, no sintió repulsión, sino una conexión dolorosa e inmediata. Ambos eran restos, ambos indeseados, ambos llevaban las marcas de un servicio nunca recompensado. El dolor de la pérdida material, de la casa, la habitación, las pertenencias, fue repentinamente superado por el dolor de la orfandad moral. Comprendió que nunca tuvo familia, solo amos que la toleraron mientras fue útil. Esa herida, abierta a sangre fría bajo la luz de la tarde, nunca sanaría del todo. Mientras recogía su poca ropa y la fotografía de su madre, colocándolas en un bulto improvisado, Elena oía los brindis en el interior, el tintineo de las copas, celebrando la nueva era de la granja. Cada risa era un clavo en el ataúd de su antigua vida. No lloró. La conmoción era demasiado profunda para las lágrimas. Lo que quedaba era un vacío inmenso y una certeza aterradora. A partir de ese momento, ya no era hija, hermana ni sobrina. Era una vagabunda sin destino, arrojada al mundo con una mula moribunda, cargando a cuestas el peso de una traición que redefiniría cada paso en el camino de tierra que se extendía ante ella, interminable y aterrador. La injusticia había destrozado su mundo, pero también la había liberado de las cadenas de una lealtad jamás correspondida. El primer paso en el camino de tierra no fue de liberación, sino de un peso gravitacional que pareció tirar de sus órganos al suelo. A medida que la silueta de la granja se reducía tras ella, engullida por el polvo rojizo que levantaba el viento de la tarde, Elena sintió la realidad física del exilio penetrar en sus músculos. El camino se extendía como una cicatriz interminable en el paisaje, flanqueado por alambradas oxidadas que delimitaban mundos a los que ya no pertenecía. El silencio era absoluto, roto solo por el arrastrar de los cascos de la mula y el crujir de las piedras bajo sus propias botas desgastadas. Cada metro recorrido era una batalla contra el instinto de mirar atrás, una lucha por no sucumbir al deseo infantil de regresar y mendigar un rincón en el granero, prefiriendo la dignidad suicida de caminar hacia la nada. La noche cayó rápida e implacable, trayendo consigo un frío que no respetaba las finas capas de su vestido de algodón, mordiéndole la piel con dientes helados. Sin hogar, Elena buscó refugio bajo el dosel de un antiguo roble junto al camino, donde las raíces expuestas le servían de almohada para su cabeza atormentada. La oscuridad en el campo abierto era diferente a la oscuridad de la habitación. Estaba viva, llena de ruidos de insectos, el crujir de las ramas y los lejanos graznidos de aves rapaces que parecían vigilar su fragilidad. Acurrucada contra el flanco de la mula, que temblaba ligeramente, Elena se dio cuenta de que este animal era su única fuente de calor, un horno vivo y palpitante que la mantenía conectada a la vida. El olor del animal, una mezcla de sudor seco y heno viejo, que antes habría sido repugnante, era ahora el aroma del único compañero leal que le quedaba. El amanecer trajo una luz gris y húmeda, revelando la magnitud de su miseria. El rocío cubría sus ropas, haciéndolas pesadas y frías contra su cuerpo dolorido. Al intentar ponerse de pie, sus articulaciones crujieron y sus pies, hinchados por la caminata del día anterior, le dolieron con un dolor agudo. La mula, exhausta y hambrienta, se negaba a moverse, hundiendo sus cascos en la tierra blanda con una terquedad nacida de una debilidad extrema. Elena tuvo que tirar de la cuerda con ambas manos, usando su propio peso corporal como palanca, susurrando promesas de agua y descanso que no sabía si podría cumplir. Fue allí,
en ese patético tira y afloja entre una mujer rota y una bestia moribunda, que comprendió que su supervivencia dependía de mantener al animal en marcha, pues si la mula caía, lo último que le quedaba de humanidad permanecería con ella. El hambre llegó antes del mediodía, un agujero corrosivo en el estómago que la mareaba cada vez que el sol se filtraba entre las nubes bajas. El paisaje circundante era cruelmente hermoso: vastos campos de pasto seco, árboles esqueléticos y un horizonte que nunca parecía acercarse, todo indiferente a su sufrimiento. Caminaba cabizbajo para evitar el excesivo resplandor, y a cada paso su mente le jugaba una mala pasada, superponiendo la imagen del camino con recuerdos de la cocina de la granja. Casi podía oler el pan horneándose en el horno de leña, el calor del café recién hecho, fantasmas sensoriales que hacían aún más tortuosa la realidad de su boca seca y estómago vacío. La naturaleza no ofrecía nada. Los árboles frutales estaban dentro de propiedades cercadas, inaccesibles, vigilados por perros que ladraban furiosos al olor de un extraño. Fue en una curva del camino, bajo un sol abrasador, que la mula tropezó violentamente, cayendo de rodillas y casi arrastrando a Elena al polvo. El miedo que la embargaba no era por la pérdida de algo que poseía, sino por el pánico de la soledad absoluta. Ver a ese animal jadeante en el suelo era como verse reflejado. Elena soltó la cuerda y se arrodilló sobre la tierra caliente, acariciando la huesuda cabeza de la bestia, limpiándole la espuma de la boca con el dobladillo de su vestido, rogándole que no se rindiera. En ese momento de desesperación, donde compartió con el animal la poca agua que llevaba en una cantimplora arrugada, la barrera entre humana y bestia se disolvió. Eran solo dos vidas intentando no extinguirse. La vida, a menudo, nos pone en caminos donde el único peso que podemos llevar es nuestra propia esperanza, y a veces incluso eso parece demasiado pesado. Si alguna vez has tenido que levantarte y seguir caminando cuando todo te decía que pararas, suscríbete al canal ahora. Este espacio es para nosotros, quienes entendemos el valor de la resiliencia. Deja un comentario. ¿Qué te dio fuerzas cuando pensaste que ya no podías más? Levantar la mula requería una fuerza que Elena desconocía, una energía que emanaba directamente de la ira y el instinto de supervivencia. Cuando finalmente reanudaron la marcha, el ritmo era aún más lento, una procesión fúnebre de dos bajo un cielo indiferente. El camino parecía poner a prueba su cordura, repitiendo el mismo paisaje de 1900, vallas y polvo durante kilómetros, creando una sensación de estancamiento temporal. De vez en cuando, el rugido de un motor rompía el silencio y una vieja camioneta pasaba, levantando una sofocante nube de polvo. Elena se acurrucó en el arcén, protegiéndose el rostro, pero nadie se detuvo. Los conductores, hombres de rostros cerrados y brazos quemados por el sol, miraban a la mujer solitaria y a la mula delgada como si fueran parte del paisaje, invisibles e irrelevantes, indignas de un paseo o un sorbo de agua. La soledad del camino le traía recuerdos que la dolían más que las piedras en los zapatos. Mientras caminaba, su mente vagaba hacia los días en que cuidaba de su padre, recordando la textura de su mano arrugada y la falta de gratitud en sus ojos. Se preguntaba si él sabía en sus últimos momentos que la dejaría a merced de los lobos de la familia, o si su indiferencia había sido la primera traición. Estos recuerdos llegaban en dolorosos destellos, el sonido de su tos resonando en la casa vacía, el tazón de sopa intacto, la mirada que desviaba hacia la ventana, siempre esperando a Tomás, el hijo que nunca estaba allí. Ahora, en el camino, Elena se dio cuenta de que había sido huérfana mucho antes de que su padre muriera. Había sido huérfana de afecto dentro de su propio hogar, sirviendo a un hombre que reservaba su amor para quienes no lo merecían.
La tercera noche trajo una tormenta, anunciada por el olor metálico del ozono y el cambio abrupto en la dirección del viento que agitaba las copas de los árboles a lo lejos. No había ningún refugio cerca, solo la inmensidad expuesta de los campos y el camino que se había convertido en una trampa de lodo. Cuando la lluvia caía a cántaros, era como un castigo bíblico, espesa y gélida, convirtiendo el polvo en un lodo pegajoso que se pegaba a las botas de Elena y hacía que la mula resbalara a cada paso. Empapada hasta los huesos, temblando incontrolablemente, se abrazó al cuello del animal, intentando usar el cuerpo de la mula como escudo contra el viento cortante. El agua se mezclaba con sus lágrimas, indistinguibles en su rostro sucio, mientras gritaba contra el estruendo del trueno, un desahogo de dolor que la tormenta se tragaba sin piedad. La mañana siguiente amaneció con una niebla baja y fantasmal que cubría el suelo, ocultando peligros y senderos. Elena tenía fiebre. Le ardían los ojos y sentía la garganta hecha pedazos de cristal, pero la necesidad de escapar de aquel lugar expuesto la impulsaba a seguir adelante. La mula cojeaba visiblemente, con una pata herida por una piedra escondida en el barro, y Elena arrancó un trozo de sus propias enaguas para vendarle la extremidad. Ese gesto de curar la herida ajena mientras sangraba por dentro era la esencia de quien era. Incluso rota, su naturaleza era preservar la vida. Caminaban como sombras en la niebla, dos figuras temblorosas y exhaustas, guiadas solo por la esperanza irracional de encontrar refugio. El hambre se había transformado en un dolor sordo y constante, alterando su percepción y agudizando sus sentidos de forma primitiva. Elena empezó a mirar la vegetación junto al camino no como un paisaje, sino como una despensa, buscando algo comestible. Encontró unas pequeñas y ácidas moras silvestres que devoró con voracidad, tiñéndose los dedos y la boca de morado, sintiendo el ácido quemarle el estómago vacío. Ofreció a la mula puñados de hierba verde que crecía cerca de las zanjas, observando cómo el animal masticaba lentamente. Aquella escasa comida, recogida junto al camino, fue el primer acto real de autonomía que había experimentado en días. No eran las obras de nadie, era lo que ella misma había logrado arrancar de la tierra. El miedo a los depredadores, humanos o animales, era una constante que la mantenía nerviosa, impidiéndole cualquier relajación. Por la noche, el crujido de una rama seca sonaba como pasos que se acercaban, haciendo que su corazón latiera con fuerza contra su delgado pecho. Dormía con una piedra en la mano, con los ojos entreabiertos, observando la impenetrable oscuridad que la rodeaba. Una noche vio unos ojos amarillos brillando en la linde del bosque, observándola con curiosidad depredadora. Se levantó, gritó y agitó los brazos, haciendo que la mula rebuznara de pánico. La criatura se alejó, pero la sensación de ser una presa fácil, carne expuesta al aire libre, permaneció vibrando en su piel, recordándole que la civilización y sus normas de protección eran cosa del pasado. El agotamiento físico empezó a pasarle factura, las ampollas en los pies reventaban y sangraban, convirtiendo cada paso en una tortura calculada. Sus manos, antes callosas por las tareas domésticas, ahora estaban heridas por la fricción de la áspera cuerda y las espinas de la vegetación que apartaba. Elena se miró las palmas y apenas las reconoció. Estaban sucias de tierra y sangre, las manos de una vagabunda, ya no las de una hija diligente. La pérdida de identidad era tan dolorosa como el dolor físico. Sin la granja, sin la casa, sin el rol de cuidadora, ¿quién era ella? El camino la estaba despojando de todo, capa a capa, dejando solo la esencia cruda de unas ganas de vivir que desconocía. En un momento de alucinación provocado por la fiebre y el sol, Elena vio la camioneta de Tomás acercándose por la carretera, imaginando que había venido a rescatarla, arrepentido.
Corrió unos pasos, saludando con la mano, con el corazón lleno de una esperanza patética, solo para darse cuenta de que era un camión de ganado ruidoso y maloliente que la rebasó sin aminorar la marcha. El viento del viaje casi la derriba, y el polvo cubrió su rostro con una renovada máscara de humillación. La crueldad de ese espejismo la hizo caer al borde del camino, sollozando secamente, consciente de que su hermano nunca vendría. El rechazo no era un error que corregir, era una sentencia definitiva. La esperanza de ser rescatada era el veneno que le impedía aceptar su nueva realidad. La mula, ahora bautizada en silencio como Sombra por ser lo único que la seguía, se convirtió en el espejo de su alma. Cuando Sombra se detenía, exhausta, Elena veía su propio agotamiento. Cuando el animal rebuznaba en la nada, Elena sentía el mismo miedo al vacío. Hubo momentos en que hablaba con la mula, contándole historias de su infancia, secretos que nunca le había contado a nadie, confesándole su dolor y su odio contenido. El animal escuchaba con sus largas y retorcidas orejas. Un testigo silencioso que no la juzgaba. Esta extraña y profunda conexión era el único hilo de cordura que impedía que Elena se hundiera en la locura total del aislamiento social y geográfico. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Las alambradas de púas dieron paso a antiguos muros de piedra y una vegetación más densa, lo que indicaba que se adentraban en una región más antigua y olvidada del valle. Los caminos se estrecharon y se llenaron de baches, senderos que parecían estar en desuso durante décadas. Elena sintió un cambio en la atmósfera, una carga diferente en el aire, como si el tiempo transcurriera más despacio. Encontró rastros de edificios antiguos, chimeneas solitarias de casas que ya se habían quemado o derrumbado, monumentos a la transitoriedad de la vida humana. Esto la reconfortó en cierto modo. Ella no era la única ruina en ese paisaje. Todo allí hablaba de pérdida e historias interrumpidas. El agua se acabó al quinto día, y la sed se convirtió en una tortura que eclipsaba el hambre y el dolor. Sentía la lengua como un trozo de cuero seco en la boca, y sus labios estaban profundamente agrietados, sangrando cada vez que intentaba hablar. Empezó a buscar lechos de arroyos secos, excavando en la arena con las manos en busca de humedad, encontrando solo tierra fría. La mula estaba peligrosamente débil, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. Elena sabía que si no encontraban agua pronto, el viaje terminaría allí, sus cuerpos secándose al sol, como los cadáveres de animales atropellados. La muerte ya no parecía aterradora, solo una consecuencia lógica e inevitable de su situación, una paz final para el tormento de sus músculos y mente. Fue la mula la primera en captar el olor, levantando la cabeza y cambiando de dirección con repentina energía, tirando de la cuerda de las manos flácidas de Elena. Descendieron por un barranco empinado, deslizándose entre rocas y raíces, hasta que encontraron un charco de agua estancada, pero potable, oculto a la sombra de una roca saliente. Elena se arrojó al agua sin dignidad, bebiendo junto con el animal, sintiendo el líquido cálido y terroso deslizarse por su garganta como el néctar más dulce del mundo. Ese momento de alivio, tumbados en el barro junto a la mula, riendo histéricamente con los labios húmedos, fue el punto de inflexión. Habían burlado a la muerte un día más. El agua se llevó no solo su sed, sino también sus ganas de rendirse. Al final de aquel ciclo de días interminables, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de púrpura y sangre, Elena divisó a lo lejos, en lo alto de una suave colina, la silueta de un tejado roto recortado contra la luz del ocaso. No parecía una casa habitada, ni una granja próspera, sino una estructura que, como ella, seguía en pie a pesar de su abandono.
No salía humo de la chimenea ni luces en las ventanas, solo la promesa de muros. Con las piernas temblorosas y la mula resoplando a su lado, Elena fijó la mirada en aquella ruina lejana. No era un hogar, pero era un destino. Se ajustó la cuerda al hombro, ignoró el dolor insoportable en las plantas de los pies y dio el siguiente paso, guiada por la intuición de que algo la aguardaba en aquella colina, algo que daría sentido a todo aquel dolor. La estructura que se alzaba en el horizonte se revelaba de cerca como una melancólica simbiosis entre piedra tosca y madera envejecida por el tiempo. Un híbrido de granero y residencia que parecía haber brotado de la tierra misma como un árbol retorcido. Enredaderas secas abrazaban los muros laterales, intentando arrastrar la construcción hacia el suelo, y el tejado presentaba huecos que dejaban entrever el cielo oscurecido. Sin embargo, aún emanaba una dignidad que las nuevas construcciones jamás podrían poseer. No había vallas que delimitaran la propiedad, lo que sugería que este lugar existía al margen de las reglas de propiedad y exclusión que regían el resto del valle. Cuando Elena se detuvo ante la enorme puerta, con Nun, sombra respirando pesadamente a su lado, el viento cesó bruscamente, creando una burbuja de silencio expectante. Dudó, con la mano suspendida sobre la madera tosca, sintiendo una vibración ancestral, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración, esperando su llegada durante mucho tiempo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, crujiendo sobre bisagras oxidadas que gemían como voces olvidadas. Del interior en penumbra, emergió una mujer cuya edad parecía inconmensurable. Su piel surcada de profundas arrugas que recordaban los secos senderos del sertón y ojos que brillaban con una lucidez inquietante. No vestía harapos, sino ropas de otra época, telas pesadas y oscuras que olían a humedad y humo de leña. No había dudas sobre quién era Elena ni qué hacía allí. La anciana simplemente miró a la joven y luego a la mula exhausta, asintiendo levemente como confirmando una antigua predicción. Con un gesto seco de la mano, indicó la entrada, ofreciendo refugio no con la cálida cordialidad de los visitantes, sino con la gravedad de quien cumple con el sagrado deber de proteger a los viajeros perdidos en la tormenta de la vida. Cruzar el umbral fue como cruzar una frontera entre mundos, dejando atrás la fría hostilidad del camino para adentrarse en un vientre de cálidas sombras y secretos en suspenso. El interior estaba iluminado únicamente por la luz parpadeante de una lámpara de queroseno y las brasas de una estufa de leña que crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas con viejas herramientas de labranza y manojos de hierbas secas. El olor era una compleja mezcla de salvia, polvo, cera vieja y algo metálico que Elena no pudo identificar, un aroma que calmó al instante sus nervios de punta. La anciana le indicó a Sombra un rincón con paja limpia y le trajo un cubo de agua fresca, demostrando un silencioso respeto por el animal que conmovió profundamente a Elena. Allí, la mula no era una bestia de carga, sino un ser vivo que merecía cuidados. Mientras Elena comía una sopa ligera de verduras y pan duro, sentada en un taburete bajo de madera, sintió la mirada de la mujer recorriendo su rostro. No con juicio, sino con curiosidad quirúrgica, como si leyera un libro en un idioma que solo ella entendía. La casa estaba llena de objetos que no parecían pertenecer a ese nivel de pobreza. Un reloj de péndulo parado, platos de porcelana rotos usados como jarrones, libros con tapas de cuero mohoso apilados en el suelo. Cada objeto parecía llevar una historia interrumpida, rastros de vidas que habían pasado por allí y dejado fragmentos de sí mismas. La mujer finalmente rompió el silencio con voz ronca, comentando que Elena tenía los ojos de quien carga a los muertos a cuestas,
Una frase que la estremeció, pues resonaba con la verdad literal y simbólica de su viaje desde la muerte de su padre. La noche en ese refugio no trajo consigo un sueño inmediato, sino un estado de trance vigilante donde la seguridad de los muros de piedra contrastaba con la tormenta emocional que Elena atravesaba. Observó a la anciana moverse por la casa, ordenando botellas y susurrando para sí misma, y percibió una extraña familiaridad en sus gestos, un eco de movimientos que podría haber visto en sueños o en una infancia olvidada. No era pariente, de eso Elena estaba segura, pero había una conexión invisible, como si ambas fueran náufragos de la misma tragedia histórica que asolaba esa región rural. Ese lugar no era solo un refugio físico, era un purgatorio temporal donde el pasado no estaba muerto, sino esperando ser desenterrado. La sensación de que su llegada allí no había sido accidental creció en su pecho, transformando el alivio del descanso en una nueva y palpitante ansiedad. Antes de irse, la mujer se dirigió a un rincón oscuro de la habitación, donde un cofre de madera reforzado con hierro yacía bajo una capa de polvo. El sonido de la tapa al abrirse era el único ruido en la habitación, un pesado sonido de revelación. Rebuscó dentro con manos temblorosas pero precisas, ignorando telas y objetos metálicos, hasta que recuperó algo que sostuvo contra la tenue luz de la lámpara. Al volverse hacia Elena, la expresión de la anciana cambió de observadora a mensajera, con la mirada fija en la joven, con una intensidad que paralizó el aire. «La tierra devuelve lo que intentamos enterrar, niña», dijo, extendiendo la mano que sostenía un papel amarillento doblado muchas veces. «Encontré esto, entre las tablas del suelo, hace muchos años. Estaba esperando a que apareciera su dueña». Ese simple gesto, la entrega de un viejo papel en una noche ventosa, marcó el final de la huida y el comienzo de la verdad. El papel que tenía en las manos temblaba no por el frío que se filtraba por las grietas del granero, sino por la descarga eléctrica que emanaban aquellas líneas torcidas escritas con tinta ferrogálica descolorida. La textura era áspera, manchada por la humedad y el tiempo, y el olor a humedad que subía de los pliegues penetraba en su nariz como el aroma de una tumba recién abierta, cargando con el peso de décadas de silencio. Acercando el documento a la luz parpadeante de la lámpara, Elena reconoció la letra al instante. Eran los trazos angulosos y nerviosos de su padre de muchos años atrás, una época en la que aún gozaba de buena salud y tenía la mente aguda. No se trataba de un testamento público, sino de una confesión privada, oculta deliberadamente bajo las tablas del suelo para que nunca la encontraran los ojos codiciosos que ahora ocupaban la casona. La anciana observaba desde un rincón, inmóvil como una gárgola de piedra, presenciando el momento exacto en que la inocencia de Elena fue asesinada por la brutal verdad del pasado. Las palabras esbozaban una narrativa que cuestionaba todo lo que Elena creía sobre su propia insignificancia en la jerarquía familiar y el desprecio que sentía merecer. El texto hablaba de un antiguo acuerdo, firmado en el lecho de muerte de su madre, que garantizaba que las tierras altas de la ladera norte, una zona que todos consideraban árida e inservible, nunca se incorporarían a la propiedad común de los hermanos. El documento revelaba que esas tierras poseían manantiales perennes y madera noble, una riqueza silenciosa que había sido legalmente transferida a nombre de Elena cuando aún era niña, protegida por una cláusula que solo entraría en vigor tras la muerte del patriarca. La pobreza que había padecido, la servidumbre en la cocina, la humillante dependencia, todo había sido una farsa mantenida por su padre por cobardía y miedo a la furia de sus hijos, ocultando la herencia que garantizaría la libertad y la dignidad de su hija.
La revelación se volvió aún más oscura y dolorosa en las últimas líneas, donde el padre expresó su constante temor de que Tomás y la tía Matilde descubrieran la existencia de ese documento. Describió conversaciones escuchadas a puerta cerrada, susurró planes sobre cómo desalentar a la niña, cómo mantenerla ignorante y sumisa para que, en el momento de la división, aceptara cualquier migaja sin cuestionar las verdaderas divisiones. La expulsión de Elena con la mula no fue un acto de desdén casual o improvisado. Fue una maniobra quirúrgica y desesperada para distanciarla geográficamente de la verdad, para asegurar que nunca caminara por las tierras de la ladera norte y descubriera que era, de hecho, la heredera de la parte más fértil de la finca. Su crueldad provenía no solo de la codicia, sino de un profundo temor a que la sirvienta fuera, por derecho propio, la verdadera dueña de las aguas. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, una repentina asfixia causada por el peso de la traición que se desplomaba sobre sus hombros cansados, aplastando cualquier recuerdo de afecto. No gritó. El dolor era demasiado profundo para ser audible, manifestándose solo en un temblor que le recorrió las manos y las rodillas. La imagen de su padre, el hombre al que había lavado y alimentado hasta su último aliento, se transformó en su mente. No era solo una víctima de la enfermedad, sino un cómplice silencioso de su sufrimiento. Un hombre que eligió la falsa paz del hogar en lugar de la justicia para su hija. Las lágrimas que finalmente corrieron por su rostro manchado de hollín no eran de tristeza, sino de una furia líquida y ardiente. Saber que poseía algo, que no era un error del mundo, sino que había sido robado sistemáticamente por quienes deberían haberla protegido, alteró la química de su sangre para siempre. ¿Cuántas veces hemos recorrido la vida pensando que cargábamos con cargas que merecíamos, solo para descubrir que nos las impusieron la malicia y el egoísmo de otros? Si alguna vez has sentido que tu historia estaba incompleta o que alguien que debería haberte amado te arrebató algo injustamente, este es el momento de conectar profundamente. Suscríbete al canal ahora, porque el viaje de Elena está cambiando de supervivencia a uno de justicia, y necesitas ver cómo termina. Deja un comentario. ¿Qué verdad oculta cambiaría tu vida hoy si saliera a la luz? Esta carta no solo cambió el pasado de Elena, reescribió su futuro, transformando la vieja mula y el polvoriento camino en piezas de una partida de ajedrez que finalmente comenzaba a comprender. Dobló el papel con reverente cuidado, ya no como quien guarda un recuerdo nostálgico, sino como quien envaina un cuchillo afilado listo para usar. La fotografía de su madre, sostenida cerca de su pecho, parecía ahora arder con una nueva exigencia: que su memoria fuera honrada no con lágrimas de resignación, sino con la recuperación de lo que le pertenecía por derecho, por sangre y tierra. Elena miró a la anciana y, por primera vez, sus ojos no imploraban ayuda, sino que compartían una silenciosa promesa de guerra futura. El miedo al camino, a los animales salvajes y al hambre no había desaparecido, pero se había vuelto irrelevante ante la misión que ahora latía en sus venas. Ya no regresaría. La mula seguía débil y ella destrozada, pero cada paso desde ese amanecer sería un paso de preparación. La partida del refugio de la anciana no fue una despedida, sino un envío, y Elena partió hacia un valle olvidado donde encontró los restos de una choza abandonada, una estructura de madera ensombrecida que parecía a punto de derrumbarse. El techo se hundía bajo el peso del musgo antiguo, y las ventanas eran solo agujeros vacíos que silbaban al viento, pero allí, lejos de las cercas de sus hermanos y cerca de las tierras ocultas mencionadas en la carta, decidió plantar su bandera de resistencia.
Pasó la primera noche durmiendo en el duro suelo, envuelta en los harapos que quedaban. Pero el silencio de aquel lugar no era el silencio opresivo de la soledad, era la quietud de un lienzo en blanco. Al amanecer, con la determinación de quien no tiene dónde refugiarse, Elena comenzó a limpiar los escombros, retirando con sus propias manos tablas podridas y nidos de ratas, transformando la ruina en un santuario improvisado donde su nueva vida, frágil y pequeña, pudiera echar raíces. Las obras de reconstrucción se convirtieron en un ritual diario de exorcismo, donde cada pasada sobre el suelo de tierra compactada expulsaba no solo el polvo acumulado durante décadas, sino también los vestigios de servidumbre que marcaban su alma. Improvisó una escoba con ramas secas de retama y frotó las paredes con agua del arroyo y arena, dejando al descubierto la noble madera que aún resistía bajo la tierra, rescatando la dignidad de aquella construcción tal como intentó rescatar la suya. No había dinero para clavos ni cristales, así que remendó las grietas con arcilla y cubrió las ventanas con viejas telas enceradas, aprendiendo a leer el lenguaje de la necesidad. La casa, antaño un cadáver arquitectónico, empezó a respirar de nuevo, calentada por el fuego que encendía cada noche, creando un núcleo de luz amarilla en la inmensidad azul oscura del valle, un faro solitario que señalaba que allí vivía alguien que se negaba a desaparecer. Sombra, la mula, se convirtió en el barómetro de su éxito. A medida que Elena recuperaba fuerzas, el animal también revivía, perdiendo su aspecto cadavérico para adquirir una robustez lenta y constante. Elena dedicaba horas de su día a cepillar el pelaje áspero de su compañera, limpiar sus cascos agrietados y aplicarle pastas herbales que había aprendido a preparar observando a la anciana y recordando vagamente las recetas de su madre. Ver a la mula pastar libremente en el pequeño corral que ella había reparado, masticando la hierba verde con una tranquilidad que antes parecía imposible, trajo una profunda y silenciosa satisfacción al corazón de la joven. Ese animal, antaño símbolo de su humillación, era ahora la prueba viviente de su capacidad para nutrir y preservar la vida, una extensión de su propia voluntad de sobrevivir frente a las expectativas de muerte y fracaso que se le imponían. Para asegurar su sustento, Elena se dedicó a la tierra con disciplinada ferocidad, usando herramientas oxidadas encontradas entre los escombros para arar un pequeño trozo de tierra al fondo de la choza. La tierra era dura y estaba llena de piedras, resistiéndose a la azada como si pusiera a prueba su valía, pero ella persistió, con las manos sangrando y callosas de nuevo, ahora no por orden de un jefe, sino por el imperativo de su propio hambre. Plantó semillas rescatadas y plántulas silvestres, celebrando la aparición de los primeros brotes verdes como victorias monumentales, pequeños milagros que rompían la corteza de la tierra seca. Adaptarse a la pobreza extrema le exigió recuperar conocimientos ancestrales, aprender a identificar raíces comestibles y cazar pequeños animales, integrándose al ciclo natural de ese entorno hostil, con una humildad que la hizo parte del paisaje, invisible y resiliente como las rocas. Dentro de la choza, sobre una caja de madera, cuidadosamente lijada, Elena erigió su altar personal, el centro gravitacional de su nueva existencia. Allí se encontraba una desgastada fotografía de su madre, iluminada por una vela de sebo que ella misma había hecho, rodeada de bonitas piedras y flores secas recogidas del campo. Ese rincón no era para las oraciones religiosas convencionales, sino un espacio para dialogar con su linaje femenino interrumpido, donde releía en secreto la carta de su padre, absorbiendo cada palabra como combustible para los días difíciles.
La presencia de su madre parecía llenar el espacio, no como un fantasma aterrador, sino como una silenciosa aprobación de cada clavo clavado y cada sencilla comida preparada en la estufa improvisada. El dolor de la pérdida se transformó poco a poco en una fuerza impulsora, y la soledad dejó de ser un vacío para convertirse en un espacio de autoconocimiento y planificación estratégica. Con el paso de los meses, la mujer que se contemplaba en el cubo de agua ya no era la niña asustada que había sido expulsada de la gran granja. Sus rasgos se endurecieron, su piel quemada por el sol y sus músculos definidos por el continuo trabajo manual. Pero había una nueva luz en sus ojos, una claridad de propósito que había reemplazado al miedo perpetuo. Había sobrevivido al invierno, al hambre y al abandono, construyendo un reino desde cero, demostrándose a sí misma que su fuerza no provenía de su apellido ni de su herencia, sino de su capacidad innata para resistir y recrearse. Elena sabía que la paz de aquella choza era temporal y que la carta oculta exigía acción, pero por ahora celebraba el triunfo de estar viva y en pie, lista para cuando el destino decidiera cruzar su camino con el de quienes habían intentado destruirla. Sentada en el porche remendado, bajo el crepúsculo violeta, observando cómo las nubes de tormenta se arremolinaban en dirección a la antigua granja, Elena sintió que la distancia física no había borrado la tóxica conexión de Pinto-Cinto, la sangre y la memoria. El viento traía ocasionalmente el eco fantasmal de motores lejanos, recordándole que Tomás y la tía Matilde continuaban sus vidas en la arrogante ignorancia de su supervivencia, creyendo que su hermana insensata se había desvanecido en el polvo del olvido. La carta escondida bajo el altar latía como un corazón vivo, prueba documental que transformaba su existencia de un lamentable error en una amenaza latente. Sabía que no estaban a salvo, pues la verdadera heredera de las aguas de North Slope no estaba muerta, solo invisible, esperando el momento preciso en que su sombra fuera lo suficientemente larga como para cubrir la casa que le habían negado y exponer las mentiras que sostenían ese imperio de arcilla. Sin embargo, la sabiduría adquirida en las dificultades del camino y el silencio del exilio le habían enseñado a Elena que la justicia precipitada no es más que una forma de suicidio. Regresar ahora, con las manos aún encallecidas por la reconstrucción inicial y luciendo la sencilla dignidad de los harapos, sería un choque inútil contra muros de dinero e influencia que aún no podía derribar sola. Necesitaba ser como el agua que se filtra silenciosamente en la roca antes de partirla en dos, no como un martillo que hace ruido pero se rompe al impactar. Mientras afilaba la hoja de su azada con una piedra de río, observando a Sombra exhibir una nueva musculatura que el trabajo gratuito y los cuidados le habían dado, Elena comprendió que su preparación era un rito lento. La venganza no sería un grito histérico de rabia, sino una toma de posesión fría, burocrática e implacable, ejecutada cuando cambiara la estación y la tierra estuviera lista. La inevitabilidad del reencuentro flotaba en el aire húmedo del valle, una promesa suspendida entre un pasado doloroso y un futuro incierto que la mantenía en constante alerta. Cada valla que reparaba en su refugio improvisado era un ensayo técnico de las fronteras que derribaría. Cada semilla que brotaba bajo su cuidado era una afrenta directa a la esterilidad emocional de sus codiciosos parientes. El miedo paralizante había dado paso a una paciencia depredadora, a la certeza absoluta de que el ciclo de humillación se cerraría no con una súplica de perdón, sino con la exigencia de una reparación total. Le habían dado un apocamiento y la expulsión, esperando su trágico final, pero sin saberlo, le habían proporcionado la libertad necesaria para convertirse en la antagonista de sus pesadillas. El enfrentamiento llegaría,
tan seguro como el amanecer sobre las colinas, y cuando ese día llegara, Helena ya no estaría de rodillas. La escena final encuentra a Helena de pie en lo más alto de su tierra recuperada, bañada por la luz dorada de una tarde que olía a tierra húmeda y a una promesa cumplida. Ya no era el pálido fantasma que había cruzado la puerta de la granja semanas atrás. El temblor de inseguridad en sus manos había sido reemplazado por la firmeza serena de quien finalmente reconoce su propio valor intrínseco. Sombra, pastando a pocos metros de distancia, con un pelaje que ahora brillaba por la salud recuperada, levantó la cabeza y miró profundamente a Helena, estableciendo una comunión silenciosa entre dos sobrevivientes que se negaron a morir en las cunetas de la historia. El viento que barría el valle, antaño un frío tormento, ahora parecía un antiguo aliado, arrastrando el polvo de la derrota y trayendo los susurros de los antepasados que finalmente descansaron en paz. Helena cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones no con el aire viciado de la sumisión, sino con el oxígeno limpio y penetrante de la autonomía absoluta. Su victoria aún no se había plasmado en escrituras públicas ni se había proclamado en los tribunales, pero se solidificó en el latido rítmico y tranquilo de su corazón, la verdadera culminación de ese viaje. Al reconstruir la ruina piedra a piedra, sin darse cuenta, había reconstruido la arquitectura de su propia alma, descubriendo que la dignidad es algo que nadie puede dar ni quitar, pues se forja en el fuego de la resiliencia solitaria. La carta secreta, ahora oculta bajo las tablas del suelo de su nuevo santuario, había dejado de ser un simple arma para la confrontación futura. Se había convertido en la sagrada validación de su pasado, la prueba de que había sido amada, aunque fuera en secreto. Se miró las manos ásperas, manchadas por la tierra de su propio trabajo, y sintió una oleada de compasión por Tomás y la tía Matilde. Eran dueños de la gran casa, pero vivían en la estrecha prisión de la avaricia, mientras que ella, con casi nada, había encontrado las llaves del vasto reino de sí misma. Mientras la noche comenzaba a reclamar el cielo, tiñendo el horizonte de tonos morados y carbón, Helena se volvió hacia el acogedor resplandor que emanaba de la ventana de su pequeña cabaña, dejando atrás la oscuridad del valle. El viaje de la niña, rechazada con la mula escuálida, había terminado allí, disuelto en la tierra, para dar paso a la era de la mujer que sostiene las riendas de su propio destino. Si sentiste el peso de cada paso de Helena y el alivio de su resurgimiento, suscríbete al canal ahora para que estas historias de fuerza silenciosa sigan encontrando una voz. Tu presencia aquí es el testigo que Helena nunca tuvo. Sonrió por primera vez, una leve y discreta curva en sus labios agrietados, y entró en su casa, cerrando la puerta con suavidad, lista para afrontar cualquier tormenta que el mañana se atreviera a traer.